Buenos días, estamos leyendo el libro de En pos de la santidad de Jerry Bridges. La Biblia es la mejor defensa contra toda esta contaminación. David dijo, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra en el Salmo 119:9. La Biblia purifica la mente de la contaminación del mundo si meditamos en su contenido. Entonces no es el libro en sí mismo, ¿cierto? No es que el libro en sí mismo haga algo por nosotros, es meditar en su contenido, es leer con entendimiento lo que está ahí escrito y ponerlo en práctica. También servirá como continua advertencia para que no sucumbamos a las frecuentes tentaciones, a fijar los ojos a la mente sobre la inmoralidad que nos rodea. Conozco a un hombre que concurrió a una universidad humanística e impía. A fin de proteger su mente de las influencias corruptas del ambiente, resolvió dedicar tanto tiempo a la palabra de Dios como a los estudios. Ay, tan lindo. Él trataba de equilibrar, ¿cierto? El mismo tiempo que paso en estos estudios, lo invierto también en la palabra de Dios, en tiempo con Dios, en el estudio de la palabra. Hoy ese hombre es un dirigente misionero que ha ejercido una profunda influencia en cientos de personas. Pasajes de las escrituras tales como el Seol, el infierno, y el Abadón, destrucción, nunca se sacian. Así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Con versículos que podemos aprender de memoria y meditar en ellos cuando nos encontremos en ambientes corruptos. Sin embargo, la reacción ante el mundo pecaminoso que nos rodea debe ser más meramente defensiva. Nos debe importar no solamente nuestra propia pureza de mente y corazón, sino también el destino eterno de aquellos que nos procuran corromper. Dios nos ha dejado en el mundo para ser tanto sal como luz, como dice Mateo 5, 13, 14. Miren qué importante esto. Hay muchas personas que quisieran que nosotros participáramos de lo que ellos hacen. Hay muchas personas que nos desean el mal, hay muchas personas que nos han hecho daño. Hay algo que yo creo que a todos nos sirve cuando miramos a esas personas y es verlas con misericordia, como las ve el Señor Jesús. Pensar en ellas, que ellas también valen la sangre de Cristo. Por esa persona que te ha hecho daño, Jesús también murió. Por esa persona que quiere llevarte al abismo, Jesús también murió. Por esa persona que está en el abismo, Jesús también murió. Entonces yo pienso que eso nos hace ver con mucha misericordia a los demás y no pensar como, ay, este está perdido o con una actitud orgullosa de que yo estoy salvo y ya soy santo o santa y este sí está metido en el infierno ya, sino verlas con mucha misericordia porque esa persona está en tinieblas. Nosotros tenemos esa luz que puede sacar de las tinieblas a esa persona. El uso de la sal como metáfora para describir nuestra relación con el mundo nos enseña que los creyentes tenemos que construir una fuerza, un poder preservador, un antiséptico, un agente que impida y retarde la descomposición. Dice el doctor Williams, la sal combate el deterioro. Ay, qué lindo. Y si ven que la Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra, la sal del mundo, y dice ese doctor, la sal combate el deterioro. Son tus oraciones las que pueden hacer que tus hijos no se corrompan o no se corrompan más o salgan de esa corrupción, que las relaciones permanezcan, que nuestro vecino cambie. ¿Cuántos han orado tantos años por su vecino y al final ven un cambio en su vecino? ¿Por qué? Porque la sal combate el deterioro. No dice impide el deterioro, puede que se esté deteriorando. Nuestra sociedad está deteriorada, los principios están deteriorados. Y somos tú y yo esas personas a las que Dios ha escogido para combatir el deterioro de nuestra sociedad, para poder formar familias sólidas, relaciones sólidas, para ser empleados tan excelentes, tan diligentes. Estos días el pastor Marco decía, la gente debería desear que los cristianos trabajen para ellos. Y lamentablemente muchos no quieren. Ay, usted es evangélico, no, no se aparezca por aquí. Es más, tienen en proceso de selección, si es cristiano, que no llegue, que no pase, no lo escoja. De modo semejante, los creyentes, destacadamente como verdaderos cristianos, combaten constantemente la descomposición moral y espiritual. Por cierto que en el mundo es inicuo, mas solo Dios sabe cuánto más corruptos serían si no mediaran el ejemplo, la vida y las oraciones moderadoras de los santos. Como luz del mundo, somos los portadores de las buenas nuevas de salvación. Estos días en la iglesia decía un hermano,
Tú y yo somos portadores de buenas nuevas, o sea, de buenas noticias. ¿Saben qué hay que decirle al mundo? ¿Qué hay que decirle a esos hijos? ¿Qué hay que decirle a esa familia? Esto es muy bueno. Tú te vas a salvar. Vas a estar en una eternidad en paz con Dios. Eso son muy buenas noticias. Cristo murió por ti en la cruz. Hay uno que te amó tanto que no le importó tus errores, tus faltas y dio su vida por ti. Eso son muy buenas noticias. Tú y yo somos portadores de esas buenas noticias. Cuando tú encuentras a alguien que te dice, ay, es que yo estoy en una tristeza, en una depresión, tú y yo somos portadores de esas buenas noticias, no te preocupes. Hay uno que te quiere dar paz, hay uno que te quiere dar gozo, y no paz como la del mundo, momentánea, un ratico, porque me emborraché, porque hice esto. No, es una paz eterna, es una paz que permanece. Tú y yo somos portadores de buenas noticias. Entonces, no nos podemos quedar callados, no podemos silenciarnos, sino que debemos dar esas buenas nuevas a la gente. Jesús mismo es la luz verdadera. Y así como se dijo de Juan el Bautista, nosotros hemos de ser testimonio de la luz. A Juan le decían, él es testimonio de la luz. Tú y yo debemos ser testimonio de la luz, testimonio de la verdad, testimonio de la honestidad, testimonio de la justicia. El creyente que testifica con espíritu de genuina preocupación por otra persona no es probable que sea corrompido por la inmoralidad de esa persona. Ay, qué lindo. Miren, es decir, que la forma en la que nosotros posiblemente no seamos corrompidos por la inmoralidad de alguien es cuando nosotros damos testimonio de esa luz que hay en nuestra vida, cuando nos preocupamos por el espíritu de esa persona, cuando nosotros entendemos que esa persona necesita a Cristo como lo necesitamos nosotros ahora, como lo necesitábamos nosotros antes de conocerlo. Entonces eso impide que nosotros nos corrompamos porque entendemos la necesidad de esa persona. Entonces no vemos a esa persona, por ejemplo, miren, yo les voy a poner un ejemplo. Digamos un hombre. Si un hombre no viera a una mujer como un objeto sexual, si un hombre no viera a una mujer como alguien que puede satisfacer su placer, su necesidad, sino que la viera con ojos de misericordia. Es así como tú y yo tenemos que ver el mundo. Los roles que nosotros tenemos en la vida, vamos a tener muchas personas enfrente y quizás a muchas, si nosotros fuéramos un Dios, las mandaríamos al infierno de una vez, porque nosotros somos imperfectos, porque nos dejamos llevar muchas veces por las emociones, pero si aprendemos a ver a las personas como las ve Jesús, si aprendemos a ver a las personas con compasión, entonces nuestra actitud de verdad sería diferente. Y mediante esa preocupación amorosa y misericordiosa puede llegar a ganar a la persona para el Salvador. Estaríamos orando más por esa persona, estaríamos pensando más cómo le ayudo a esa persona para que conozca al Señor. No obramos como la sal de la tierra o la luz del mundo precisamente con censurar los pecados de los compañeros mundanos. Es decir, con criticar, ¿cierto? Yo no me gano a nadie para el Señor criticándola, ay, pero esta sí, ay, terrible, pues, lo que hace. Yo no me la gano ni le ayudo en nada criticándola, censurándola. No me la gano para nada para el Señor. Es con otros ojos, con otra actitud que yo me la puedo ganar para el Señor. Nuestra propia vida de santidad servirá de censura suficiente y nuestro interés en otros a esta altura no es su comportamiento, sino la necesidad que tiene de Jesucristo como Salvador. Henry Clay era, entre otras cosas, un gran evangelista personal. Un día se encontraba sentado en un tren al lado de una joven que estaba bebiendo mucho. Cada vez que el joven destapaba la botella, le ofrecía un trago a Trumbull, así se llamaba este hombre, Henry Trumbull, el que le daba las gracias, pero no aceptaba. Ay, Dios mío, tan amable el muchacho, todo borrachito ofreciéndole al misionero. Por fin el joven le dijo a Trumbull, usted debe de pensar que yo soy un tipo bastante malo. Trumbull contestó con gracia, creo que eres una persona de buen corazón. Esta respuesta sirvió para que se entablara una conversación animada y seria en cuanto a su necesidad de entregarse a Cristo. ¿Cómo vemos al otro con esos ojos de juicio? Resulta que David peca y él creyó pues que se salió con la suya. Entonces el Señor le dice a Natán, el profeta, vaya donde mi siervo David. Es que él cree como que no pasó nada y no se ha acercado a mí, no se acerca en oración, no se arrepiente de su pecado. Entonces vaya donde David y dígale y dígale esta historia. Bueno, el Señor le dio las palabras a Natán.
Llega Natán, le cuenta una historia y David, así todo molesto porque le contó una historia muy injusta, le dice, tal hombre merece morir. Y Natán lo mira y le dice, rey, ese hombre es usted. Si ven cómo somos de ligeros para el juicio, para ver el error del otro y juzgarlo y decir, ay, este merece, pero la muerte. Pero ¿por qué no me examino? ¿Y creen que yo deseándole la muerte o juzgando al otro, él se va a acercar al Señor? Él va a tener algún cambio si tenemos ojos compasivos. Entonces, que tu actitud y mi actitud haga algo en el corazón de la otra persona, al punto de que esa persona diga, yo quiero conocer ese Dios que esta persona conoce. Soy yo para juzgar al otro. ¿De dónde me sacó mi Señor? Porque Él no escogió lo mejor del mundo. Escogió lo vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Entonces, no me escogió porque yo era muy buena. Entonces, tenemos que aprender a mirar con mucha misericordia a los hombres. Después de que Jesús llamó a Mateo, el cobrador de impuestos, y estaba comiendo en casa de ese Mateo con un grupo de amigos, los fariseos se quejaron diciendo, ¿por qué comes y bebes con publicanos y pecadores? Recuerden que los cobradores de impuestos eran judíos que trabajaban para los romanos para explotar a su propio pueblo. Entonces, claro, los fariseos estaban molestos, pero este Jesús, este no es Dios. ¿Cómo le ocurre sentarse con ese montón de pecadores, este judío que le cobra a los mismos judíos impuestos, que trabaja para los romanos? Jesús les contestó así, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Los que están sanos no te hay tan sabio nuestro Señor Jesús. ¡Ah! Qué hermoso. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Eso lo dijo en Lucas 5:30-32. El que está sano, pues ¿para qué necesita el médico? El que está aliviado, ¿para qué necesita el médico? El que ya es muy puro, santo, pues ¿para qué necesita arrepentirse, cierto? ¿Para qué necesita perdón si es tan santo y tan puro? Es por los enfermos, es por los pecadores que vino el Señor. Indudablemente, esto es lo que Dios quiere que hagamos nosotros al brillar como luces en el mundo. Finalmente, a pesar de todas las sugerencias hechas en este capítulo, puede llegar el momento en que el ambiente corrupto se vuelva intolerable, cuando nosotros, igual que Lot, nos sentimos atormentados por la nefanda conducta que presenciamos o de la cual nos enteramos, como dice segunda de Pedro 2, 7, 8 y Génesis 19. Una situación semejante puede presentarse, por ejemplo, en las residencias universitarias mixtas, cuando hay parejas no casadas que viven juntas en abierta inmoralidad o en un contexto comercial donde se ejerce presión incesante para que quebrantemos la ley o pongamos en peligro principios cristianos. En estas circunstancias deberíamos considerar la necesidad de retirarnos de esa situación impía que nos rodea. Me doy cuenta de que esto puede no resultar posible, humanamente hablando, en una situación militar, pero podemos echar mano de la oración, puesto que para Dios todo es posible. Entonces, ¿cuál es el consejo? Van a haber momentos, por ejemplo, este misionero, yo pensando en el misionero en su viaje y este hombre le ofrece licor, pero lo hacía con respeto, ¿cierto? Quizás alguien está en su pecado y con respeto te ofrece participar de su pecado. Puede que solo con nuestra actitud amable, considerada, misericordiosa, esa persona caiga en cuenta, ay, sí, ¿qué dijo este hombre? Usted puede pensar, todo borrachito, usted puede pensar que yo soy un mal hombre. ¿Y qué le dice el misionero? No, yo creo que eres una buena persona, tienes un buen corazón. Y cambia la actitud de ese hombre. Quizás el misionero tuvo ahí esa puerta abierta para predicarle el evangelio. Pero hay momentos en los que se vuelve insostenible, en los que ya tú y yo no podemos soportar porque la presión es mucha. Por ejemplo, yo pienso en Daniel, cuando Daniel estaba en el tiempo de Nabucodonosor en Babilonia, cómo era perseguido por sus amigos, por sus compañeros de trabajo. Ellos le buscaban la caída, ellos le buscaban algún error, alguna falta que cometiera Daniel para poderlo juzgar y llevarlo a la misma muerte si era necesario, si era posible. Entonces, hay momentos en los que se vuelve insostenible. Si tú y yo podemos retirarnos de esa situación, ya hemos predicado la palabra, ya hemos dado testimonio de nuestro Dios, ya hemos tenido la mejor actitud, pero esas personas no quieren entender, no quieren escuchar. Es no dejar de orar por ellas, podemos seguir orando por ellas, pero si tú y yo podemos movernos de ahí, lo hacemos. Porque a menos que tú y yo tengamos una relación, pero extra firme con nuestro Señor, puede que terminemos cediendo.
por la presión. Miren, Aarón, a mí me parece que Aarón fue muy fuerte cuando el Señor lo llama y le dice, Aarón, yo voy a rescatar a Israel de este cautiverio. Entonces vete al desierto y encuéntrate con Moisés. Él fue muy fuerte. Salir, es que no era, muchachos, no era cualquier cosa, como que yo salgo de Egipto así todo campante a encontrarme con mi hermanito al desierto. Tenía que burlar la seguridad de Egipto, tenía que exponer su vida. El camino por el desierto era algo muy, muy difícil. La comida, los israelitas no era que comieran manjares y entonces estaba súper abastecido para irse no sé cuántos días le tomara encontrarse con Moisés. No, los recursos eran mínimos. Recuerden que el pueblo estaba esclavizado y muchas veces no tenían que comer o tenían las raciones precisas. Entonces, Aarón tomar esas decisiones fue muy fuerte. Después, estar dispuesto a enfrentarse con Moisés, a Faraón, a Ramsés, eso fue algo muy fuerte. Pero ¿cómo lo vemos de débil cuando estaban esperando a Moisés? Porque Moisés sube al monte a recibir los 10 mandamientos y Aarón se queda a cargo del pueblo. Y llegan unos tantos a decirle, ay, no, Aarón, háganos dioses. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, miren qué ignorancia la del pueblo. Este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, ¿fue Moisés quien nos sacó de la tierra de Egipto? No, había sido Dios, pero ellos tenían la mirada puesta en Moisés. Entonces dicen, ay, no, este Moisés se demoró mucho, háganos dioses, que ellos nos lleven a la tierra prometida. Ya este Moisés, quién sabe, hasta moriría allá arriba en ese monte. Y debido a la presión, ¿qué hace Aarón? Tráigame, pues, tráigame en oro, tráigame lo que, lo que tengan de oro y hacemos un becerro. Y apenas lo termina, dice, aquí está Israel, aquí están tu Dios, tus dioses los que te sacan de Egipto. Si ven cómo la presión en un lugar me puede llevar a tropezar, cómo me puede llevar a desviarme del propósito del Señor. ¿Cómo puedo ceder a los principios? Aarón sabía, tenía claro, Aarón vivió en Egipto y sabía que Dios aborrecía la idolatría. Los mismos egipcios hacían sus ídolos y él sabía que Dios no estaba agradado de eso, pero él llega y le hace un ídolo al pueblo para que lo adorara. Lo que yo quiero decirte esta mañana es que muchas veces tú y yo vamos a tener que hacer como hizo José ante la esposa de Potifar, correr. No hay otra opción. Ya tú has tenido una mejor actitud, las mejores respuestas para con la gente, has dado testimonio, pero hay momentos en los que es mejor correr para no caer. Como hemos dicho y como han dicho, es mejor que digan, aquí corrió y no aquí quedó. Oremos. Amado Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor, hoy yo personalmente te pido perdón y si alguno de los que está aquí o escucha este mensaje ha tenido una actitud, hemos tenido una actitud, Señor, acusadora, una actitud de condenar a otros, te pedimos que nos perdone, Señor, perdónanos. Perdónanos por condenar a otros, por no mirarlos con ojos de misericordia, quizás verlos, Señor, y pensar en pecar con ellos, Señor, en participar de su pecado y no mirarlos con ojos de compasión, no mirarlos como tú los miras. Nos arrepentimos de todo corazón por eso, mi Señor, y pedimos tu ayuda. Te pedimos tu ayuda, danos la sabiduría y el discernimiento para saber cuándo debemos permanecer y cuándo debemos salir de ahí, Señor. Cuándo es mejor abandonar para no ceder nosotros a la tentación, al pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Ayúdanos. Amén y amén. Dios les bendiga.